Hola, buenos días, bienvenidos a Contacto Comunitario. Yo soy Yuri Anaya, feliz domingo y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy me acompaña por aquí el abogado Lázaro Salazar. Buenos días, Lázaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yuri. Muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. Oye, fíjate que con esto de la crisis en la frontera, todos estos niños que se están viniendo de Centroamérica a Estados Unidos sin la compañía de un adulto ha creado un problema increíble, bueno, pues en la frontera, por supuesto, una crisis. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Cómo quizás podamos solucionar este problema, no? Pues lamentablemente sí, realmente es un problema. Como padre duele escuchar que estos niños vienen sin compañía. En la política, pues los republicanos con mucho gusto están atacando al presidente Biden. Y la mera verdad, Judy, es que es como una tormenta perfecta. Desafortunadamente, vamos a recordar que los huracanes del año pasado, el huracán Lota, el huracán Eta, causó una destrucción tremenda en todo Centroamérica, en Guatemala, Honduras, Nicaragua. Hay mucha gente que ha sufrido, que ahora por la primavera, para evitar el calor, para salir de la violencia, de la pobreza, hay mucha gente que se ha venido a la frontera y pues también no podemos ignorar la situación de la pandemia que pues está obligando ahora a la administración de Biden con todos estos, esa dinámica que pues quieren asegurar la seguridad de la nación, no quieren regresar a los niños no acompañados, poniéndolos en más peligro. Entonces, aquí, ¿qué hacen con esos niños? ¿Quieren ponerlos en cuarentena? ¿Quieren poner un trámite para que puedan llegar con un familiar, a tenerlos en un albergue? Realmente es un caos y el problema es que se anticipa mucha más gente que regresen o lleguen a Estados Unidos con este fin de un asilo, cuando el presidente dice que quiere hacer algo y la gente se viene con esa esperanza de hacer algo en Estados Unidos, pero lamentablemente el presidente Biden sigue con esa dinámica de rechazar a la gente que no sean elegibles, regresarlos a México, a su país de origen. Pero ahí lo que sí está haciendo Biden es buscar la manera de atender a esos niños no acompañados, porque son personas que obviamente niños vienen perdidos, vienen sin saber y es algo lamentablemente triste que le va a afectar a esta administración de Biden en una manera política muy difícil. Espero que busque una solución y siga adelante. ¿Qué pasa con estos chicos que llegan? Como tú dijiste, realmente no hay ningún plan ahorita en la política o de inmigración, ningún tipo de reforma que los pueda acoger para que se queden aquí en Estados Unidos. ¿Cómo los procesan y qué pasa si no encuentran algún tipo de familiar de estos niños, ya sea en su país de origen o aquí en Estados Unidos? Pues es parte del problema que no hay algo bien establecido, porque pues en una historia ideal, vienen, localizan algún familiar, ese familiar ahora tiene la opción de pedirle a la corte local, por decir una tutela sobre el niño o la niña, porque pues los padres no se encuentran. Ahora, si se puede recibir esa tutela, entonces pueden acudir con esa orden local con inmigración para pedir residencia para ese menor. Así es que sí hay manera, como te digo, en el mundo ideal, pero hay que asegurar que estén fuera de cuarentena, hay que asegurar localizar al familiar y ahí es donde esta dinámica actualmente se ha atorado y hay mucha gente donde no tienen espacio para ellos, lo están buscando centros de convenciones a donde puedan atender a los niños. Es un caos, pero como digo, espero que el presidente Biden busque una manera para ayudar a estos niños. Cuando los chicos ya no tienen acceso a Estados Unidos, se les ha negado y los regresan a su país o simplemente los ponen en la frontera de México. Pues ese es parte del problema, porque si los van a regresar a México, pues ahí están expuestos a los peligros de las zonas fronterizas. Hay albergues que de México los pueden recibir, pero si no hay espacios, no hay alguien que se haga responsables, hay que buscar la manera de regresarlos a su país de origen. Y recordemos que vienen huyendo de su país, repito, por la violencia, por la pobreza, por todo el problema de la dinámica de los huracanes que pasaron. Es realmente un problema que no, en este momento no hay solución concreta.
Lázaro, ¿hay algo que nosotros podamos hacer? Yo sé que en esto de la política es un mundo que no se acaba, pero algo como ser humano, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos investigar? Si podemos ayudar a alguien, no necesariamente ampararlo aquí en Estados Unidos, pero quizás algún tipo de donación, no sé, ¿cómo funciona? ¿Qué podemos hacer? De lo que tengo enterado es de que sí existen albergues en la zona fronteriza, allí en Ciudad Juárez, en zonas de alta población donde vienen los migrantes. Y yo diría, pues, buscar de alguna manera a dar una donación de esas organizaciones que están ayudando no solamente a los niños, pero también a los adultos que no los reciben, están expulsados. Tal vez comunicarse con la Cruz Roja, organizaciones, repito, sin fines de lucro para atender a las personas de una manera humanitaria, tal vez no de política ni de ley de migración, pero ya en una manera más humanitaria. Se los dejo obviamente a su discreción, que sea una organización acreditada, que atienda a la gente ahí en la zona fronteriza, porque pues realmente es algo preocupante de una manera humanitaria, claro que sí. Oye, Lázaro, ¿y no sabes de casualidad si los presidentes de estos países de donde vienen estas personas de Centroamérica y de México tienen algún mensaje, algún comercial, algo avisándole a su gente que por favor no hagan esto porque realmente no hay seguridad de que van a entrar a Estados Unidos? Realmente no te sé decir del gobierno hondureño, guatemalteco, no te sé decir, pero sí sé que el encargado de migración nos ha dicho, o sea, está plenamente diciéndole a los migrantes que, oigan, no vengan porque no hay espacios, no se les va a permitir entrar. El Estados Unidos les está poniendo un alto. Desafortunadamente, la gente viene con esa esperanza, que ya no es Trump, es Biden, que tenemos esa esperanza de poder entrar. Entonces, no te sé decir, pero me gustaría pensar que puedan hablar, obviamente, los presidentes de esos países, de todo Sudamérica y Estados Unidos, para buscar la dinámica de a mejorar el país, para prevenir que la gente se venga, para atender la pobreza, la violencia y a mejorar el país de todo Sudamérica, incluyendo México, claro. Pero hasta el minuto no se ha publicado bien. Si hay pláticas, pues no sabemos bien eso, cómo se ha realizado esa plática todavía. ¿Y qué está pasando? Si nos puedes actualizar también acerca de, por ejemplo, TPS y todas estas, pues, lo que se había dicho, ¿no? Prácticamente, perdón, que quizás iba a ser algún tipo de amnistía. ¿En dónde estamos? Sí, la Casa de Representantes ha pasado dos leyes. Una cubre a los que se nombran los soñadores, los de DACA. Si ya tienen DACA, hay una vía para residencia. Los que no tengan DACA, hay unos nuevos requisitos que puedan cumplir para residencia. También cubre a los de TPS. La otra propuesta es de que para las personas en agrícola, si trabajan cierto tiempo en los últimos 2 años, recordemos la época de Reagan cuando hizo ese plan de trabajo en la agricultura, se les daba un beneficio, después de cierto tiempo podían solicitar la residencia. Ahí vamos con esas dos propuestas, pero no se nos vamos a olvidar que de la Casa de Representantes sigue el Senado y el Senado o puede modificar, puede hacer su propia propuesta, pero el punto es de que el Senado y la Casa de Representantes se tienen que poner de acuerdo para presentarle al presidente una reforma, algo para que si al firmarlo él es cuando ya llega la ley, es cuando ya estamos hablando de detalles. Gente llama y dice, soy elegible o no, y no me gusta, les digo, oigan, vamos a esperar, ¿no? Que ya firme el presidente y ya hablamos de detalles, porque nos pasamos por la ilusión de que pues ya hay reforma y que si soy elegible me voy a poner en esta lista de espera. Nada, no hay reforma ahorita, hay propuestas, hay un diálogo que se tiene que realizar en el Senado y luego después con la Casa de Representantes y finalmente firmar algo con el presidente. Tienes razón, el presidente está cumpliendo con su palabra de proponer algo con reforma, pero tampoco se nos olvide que tenemos años y años hablando de reforma. No me quiero desanimar a la gente tampoco, pero hay que tomar las cosas un paso, un día a la vez, como dice la canción, y esperar que realmente se realice esto. El día que firme la reforma, el presidente, con mucho gusto hablamos de detalles, Julie.
Y qué bueno que lo aclaras, Lázaro, porque desafortunadamente muchas personas cuando ven las noticias, cuando escuchan las noticias, se quedan con la idea de que algo está pasando y realmente hasta ahorita no hay nada concreto. Así que por favor no vaya con alguien a tratar de empezar algún tipo de trámite porque no existe semejante cosa. Entonces es bueno que lo aclares, Lázaro. Oye, también podemos hablar un poquito acerca de los servicios que ya están reanudando otra vez en el Departamento de Inmigración, porque con esto de la pandemia, recuerdo que nos habías mencionado anteriormente que muchos servicios estaban o muy lentos o no lo estaban otorgando en esos momentos, porque pues obviamente no hay contacto y las oficinas estaban cerradas. Así es, desde lo que abarca los consulados en todo alrededor del mundo, las oficinas dentro de Estados Unidos, las cortes de inmigración, todo se puso en una pausa tremenda desde marzo del año pasado, y nos ha demorado muchísimo los trámites. No solamente la persona que quiere salir a Ciudad Juárez, por ejemplo, cuando antes se calculaba unos 2 años, 3 años, ahora sería rapidísimo si son 3 años. El punto aquí, Yuri, es que ahora migración en el consulado de Ciudad Juárez, por ejemplo, ahí están nuevamente citando a la gente para finalizar su trámite. También aquí en Fresno, por ejemplo, las citas para residencia se están programando nuevamente, las citas para la ciudadanía, para tomar juramento también se están programando poco a poco y con, obviamente, siguiendo las guías del CDC en cuestión de la salud, por la seguridad de todos, pero van avanzando. Las cortes, lamentablemente ahí es donde se están viendo más demora que nunca. Los casos fácilmente van a durar otro año, otros 2 años. Y fíjate que tengo un cliente de casualidad que me dio una regañada porque se lo pospusieron su cita otra vez y él creo que pensó que yo lo hice pidiendo que se demore más cuando no es así. Las cortes están demorando muchísimo sus citas, así es que si tienen sus citas, tengan el contacto directo con su abogado para que sepan bien si viene su cita, la van a posponer, para que estén bien preparados y presentarse con el argumento más fuerte que puedan para obviamente ganar su caso de deportación y logren su residencia. Vamos avanzando poco a poco con inmigración, pero efectivamente y lamentablemente esta pandemia nos ha afectado en muchas partes de nuestra vida personal, profesional y con nuestro derecho migratorio que nos corresponde. ¿De qué manera podemos investigar en dónde está nuestro caso actualmente? Yo sé porque muchas personas se desesperan, ¿verdad? Se desesperan porque no han escuchado nada y obviamente esto de la pandemia pues ya de por sí hace que el proceso sea más largo. ¿Qué número tienes que tener para llamar e investigar y qué tipo de información te dan cuando llamas? ¿Hablas con alguien o simplemente hay un mensaje en general que te dice que ahorita no está pasando nada? Si no hay un solo número, Judy, que puedas llamar para investigar lo de migración o la cita localmente o Ciudad Juárez, queda proceso tiene su contacto, pero mejor yo diría, si tienen a alguien respaldándolos, llámenlos, llamen a su abogado, llamen a su representante, esa persona va a saber a dónde llamar. Hay sitio de internet donde uno puede buscar en el mismo sitio de internet, pero yo digo, si tienen su representante, mejor hablar con esa persona, pedirles saber dónde va su caso para que tengan bien programado. Y bueno, hay cierta gente que dice, pues es que no me contestan o no hay respuesta. Mándenles una cartita, oiga, abogado, por favor, revísenme, contésteme, quiero hablar con usted. Tiene su derecho de hablar con su abogado, con su representante, o si no, busquen una segunda, tercera opinión. Pero sí, la información está ahí, es cuestión de buscarla. Y por eso a las personas siempre se les ha dicho que cuando se trata de un proceso de migración se armen de paciencia, sobre todo en estas épocas que realmente está todo fuera de control, no depende ni del abogado, ni de la corte, ni de nada, depende de, como tú dijiste, de CDC, del Departamento de Salud, que nos está guiando y nos está diciendo cuándo podemos y qué podemos hacer. Así que sí, es muy buen consejo armarse de paciencia y espero que no te regañen tus clientes, que sepan que no eres tú, que son las cortes. Lázaro, me encanta como siempre tenerte aquí con nosotros. Gracias. Espero que las personas se hayan quedado muy en claro que hasta ahorita no hay ningún tipo de reforma, estamos en espera, así que por favor no empiece ningún trámite porque no hay semejante cosa. Una vez más, muchísimas gracias, Lázaro, por acompañarnos el día de hoy y espero verte pronto aquí en el programa.